Bueno, agradecer en primer lugar a la biblioteca el cedernos esta tarde el espacio para hacer una reflexión que yo llevo dándole, digamos, toda la vida, vueltas. Lo de hoy, más que una ponencia, una conferencia como il faut en un sentido estricto, es una reflexión que quiero compartir con todos ustedes y luego abrir, evidentemente, un debate para ello, ¿no? Y tiene que ver con la sospecha de que el humor, por lo menos en España, y en ciertas generaciones ha tenido una relación directa con la muerte y con lo que ello supone. Para empezar, y esto no ha sido preparado, ni muchísimo menos, ha sido casualidad, hoy se cumple creo que es el 79 aniversario del fusilamiento del director de una revista satírica que se llamaba La Traca, en Valencia, Vicente Miguel Carcellés, y de su colaborador Carlos Gómez. Voy a poner la razón de su fusilamiento. Creo que es aquí. Esa fue la razón. Era una publicación que llegó a tener hasta 500.000 de ejemplares durante la Guerra Civil. Y bueno, a Franco no le gustó mucho la caricatura y bueno, hizo fusilar tanto al director de la publicación como al autor del dibujo y buscar absolutamente todos los ejemplares de La Traca, no quedó ninguno. Es un comienzo relacionado con el epígrafe que nos convoca, porque curiosamente, un año después, La Codorniz aparecerá en España el 8 de junio. No sé si alguno de ustedes se acuerdan de aquella revista fabulosa. Apareció el primer ejemplar justo el 8 de junio de 1941. Quiero contextualizar, es decir, un año después del fusilamiento de 2 dibujantes satíricos. Una revista cuyo subtítulo era la revista más audaz para el lector más inteligente, con lo cual ya se estaba haciendo una suerte de declaración de principios como una trinchera de supervivientes, digamos, ¿no? Y la portada de este primer número de La Codorniz era ¿no? De tono. Se puede leer bien desde aquí, ¿no? Caramba, don Jerónimo, está usted muy cambiado. Es que no soy don Jerónimo, pues más a mi favor. Es un ejemplo de chiste totalmente blanco o absurdo o surrealista, podemos decir, que era el refugio en el que podían encontrarse pues distintos humoristas gráficos en aquella época. De hecho, redactor jefe fue de La Codorniz, pero años después un condenado a muerte que luego fue absuelto, Perdiguero creo que se llamaba, Fernando Perdiguero, ¿no? La Codorniz acogió a agentes de distintas trincheras, de distintos bandos. Álvaro de la Iglesia fue redactor jefe y había sido voluntario en la División Azul, pero en La Codorniz se entendía. En casi todas las sociedades sometidas a la explotación represiva, la vida del espíritu subsiste siempre bajo un disfraz irónico, sarcástico, paródico. La gente tiene que seguir viviendo y seguir diciendo las cosas, aunque sea veladamente o con distintas lecturas, ¿no? Y en la España de Franco, como estoy diciendo, esta función la cumplió nada menos que durante 40 años La Codorniz. Ya en su subtítulo concedía que había que ser bastante espabilado para captar la disidencia de un país pues que pocas razones tenía para divertirse y para reír. La Codorniz representaba corrientes constructivistas, futuristas, surrealistas, Miura, Tono. Aquí tenemos este ejemplo, esta viñeta de Tono, digamos que fueron los precursores de esta revista. Y
fueron padres de un humor disparatado, desatinado y absurdo que durará hasta Typical. Eso no en un sentido gráfico, sino como pareja de humor, pero podemos decir que Typical encarnaron ese tipo de humor surrealista frente al humor, no lo estoy degradando ni mucho menos, pero que existía de imitación, de parodia, ¿no? De imitar a cantantes, de contar chistes. Hay una íntima relación con este ejemplo que acabo de poner, o con este otro, también de tono. ¿Qué monos son niños? No, el de la derecha es una patata, ¿no? Bueno, en esa lógica surrealista, nace La Codorniz y así se expresan sus autores. Recuerdo ahora, no lo he podido localizar, lo he buscado, pero no fue portada, un chiste de tono que era realmente, a mi padre le encantaba. Era un señor que decía: yo todas las noches, antes de dormir, dejo en la mesilla de noche, deposito en la mesilla de noche un vaso con agua por si tengo sed y otro vacío por si no la tengo. Tiene su lógica, es aplastante. Por eso no podemos decir que sea absurdo cuando se habla del humor absurdo. Es una lógica lo que hay ahí detrás, ¿no? Quería contextualizar de dónde digamos, vienen los humoristas más, nada más lejos de mi interés que hacer hoy un análisis exhaustivo o erudito, porque eso llevaría un ciclo. Vamos a hacer una reflexión sobre algunos ejemplos que he tomado y la relación que tiene el humorista, en concreto en España, de cierta generación y la muerte, ¿no? Para ello quiero resaltar, por ejemplo, que Eugenio nació en 1941, es decir, en plena posguerra. Se acordarán muchos de él, ¿no? Siempre de negro, de luto, con una cara que no concedía la sonrisa a nada. Luego veremos algunos chistes de él. Tip nace Luis Sánchez Polac en 1926, José Luis Cole en 1931, Gila en 1919. Y aquí quiero hacer, digamos, ya entrando en materia, referente a Gila, que Gila vivió un episodio, él cuenta, no sé si lo han oído algunos de ustedes, que vivió la experiencia del fusilamiento. Él participó en la guerra civil en el bando republicano, fue hecho prisionero y él cuenta en las memorias que fue llevado estuvo frente a un pelotón de fusilamiento y se salvó. Luego se ha dicho que era una anécdota espúrea, que era falsa, que fabuló. No, yo se la escuché personalmente en su día. Si fuera cierto o no podemos negar que la guerra a Gila le debió marcar. Si no, no se entiende que la inmensa mayoría de su producción, tanto gráfica como televisiva, giraba, por ejemplo, alrededor del contexto de la guerra. Aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Hagan el favor de venir inmediatamente, no que me fusilan, ¿no? Siempre en ese tono como sencillo, básico, inmediato, pero cuidado, bastante profundo muchas veces. Por ejemplo, me gusta la guerra porque puedo matar sin que me diga nada la policía. Bueno, tiene su aquel, digamos, ¿no? Hay otro, de Gila también muy conocido, que no puede traer de un soldado que está sin piernas y sin brazos y el sargento le dice: venga al botiquín y que le pongan las piernas ortopédicas y al combate, ¿no? Su relación con la guerra es evidente, fuera o no fuera cierta la anécdota que contamos, pero le debió marcar. Y ahora, si me permiten, quiero visionar con ustedes un vídeo de 5 minutos de Gila para ilustrar todo lo que estamos aquí diciendo esta tarde. ¿Es el enemigo?
¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Que si pueden parar la guerra un momento. Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. No, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, ¿van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín. De acuerdo. Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento, que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Está vivo porque le oímos, dice, sacarme de aquí. Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. De acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós. En la fábrica de armas está el señor Emilio, el ingeniero, que se ponga de parte del ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones, que de los 6 cañones que mandaron ayer vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, pero se cansa y la suelta. Pues no sabemos dónde, porque como no vuelven... ¿Y ustedes no venden los agujeros sueltos? Bueno, mándeme 2 contra reembolso. O 3, por si se pierde uno. De acuerdo. Otra cosa. El submarino que mandaron ayer, de color bien, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. O sea que era un barco. Joder, pues nos costó un trabajo hundirlo. Claro, pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto. No mande otro que se estará todo mojado. Y le quería preguntar, ¿a cómo están las ametralladoras? ¿Y si compramos 2? No tenemos, estamos usando un fusil corriente y lo dispara un tartamudo. Claro, pero no es lo mismo, no mata igual. Y tampoco tenemos tanques, usamos un 600 con un enano. Y en lugar de disparar, insulta. Bueno, no mata, pero desmoraliza. Y en aviación nos queda un paracaidista, pero valen solo para una vez, porque los estamos tirando sin nada, por ahorrar, al pelo. Y tampoco tenemos caballería, estamos enseñando a galopar a los más bestias. Van bien, dan coces y ahí comen pienso. Bueno, entonces me va a mandar 2 misiles en económico, un cañón antiaéreo, me lo apunta. No, en la nota para pagarlo a fin de mes. Y nada más, y balas surtidas. Bueno, que le quería preguntar, ¿está ido a comprar un avión para nosotros un soldado que se llama Julito, que el padre es pescadero, que tiene una hermana que se va a casar, que tiene un lunar en la cadera, según se sube a la derecha? Sí, que se ponga. Julito, ¿tú te has sentado encima del caballo del capitán? Un caballo marrón con moscas. Mírate debajo, a ver si lo tienes. Pues tráeselo, que van todos al galope y él corriendo detrás. Y que te venga rápido, que te estamos esperando para avanzar. No dice el comandante que avanzamos todos juntos o nada. Está bien, te apartamos lo tuyo y luego lo avanzas solo. Bueno, hasta luego. Sí. Tú has salido con un espía. Sí, que creías que era una chica rubia, pues es un espía. Bueno, como quieras, allá tú. Bueno, vente pronto, hasta luego. Sí, que yo voy a llamar al comandante para decirle que ya ha llamado. ¿Qué tal, mi comandante? No me diga. ¿Y qué ha pasado?
O sea que estaba mal aparcado el tanque y se lo llevó la grúa. Y es mejor que terminemos la guerra, porque mientras vamos a buscarlo y todo, nos han breado. Bueno, yo me voy para mi casa. Si acaso hay algo, me escribe y vuelvo. Adiós. Quiero dar una reflexión más que un desarrollo erudito sobre el humor. Dar los datos que este hombre que nos ha hecho reír y que hizo reír a España durante medio siglo, tuvo una vida realmente tremenda. Su padre murió 2 meses antes de que él naciera. Curiosamente, él hizo humor con su nacimiento. En sus relatos, no he traído el libro, pero en sus relatos de humor él cuenta que cuando él nació su madre no estaba en casa, ¿no? Se acordarán de algunos de ellos, pero es que es verdad, su padre murió 2 meses antes de que él naciera. El padrastro no quiso hacerse cargo de él, puesto que tenía ya 5 hermanos y estuvo a cargo de unos abuelos hasta los 13 años, que entró a trabajar como aprendiz en un taller de mecánica y luego ya se alistó al ser movilizado en la guerra civil. Y tuviera o no esa experiencia del fusilamiento, sí tuvo la experiencia de la guerra, que es la conectiva que quería establecer y que me hace pregunta cómo alguien que tiene determinado tipo de vida puede ser capaz de hacernos reír, y de hacernos reír además con temas que no mueven a risa habitualmente, o más bien nunca, ¿no? Voy a seguir. A ver, la otra, sí. Eugenio. Eugenio, sí lo podríamos entroncar con esta generación de posguerra. Nace en el 41, vive la posguerra, como los posteriores que voy a comentar, y si nos fijamos, tiene una estética que parece que va a dar el pésame constantemente, ¿no? Podemos decir que Eugenio cuenta chistes uno tras de otro. Fue una auténtica máquina de contar chistes. Llegó a recuperar más de 4.000. Pero al mismo tiempo es como si estuviera diciendo que la vida no tiene ni puta gracia. Perdónenme la expresión, pero es lo que a mí siempre me transmitió. Y lamentablemente Eugenio muere con 57 años, en un proceso de autodestrucción que ha sido conocido, ¿no? Vamos a escuchar unos 2 chistes de Eugenio. Volvemos a lo de antes entonces, claro. Ah, claro. Era. A ver. Es ver más que nada el estilo, lo que nos transmite en su estilo de hacer humor. A ver, voy a buscar este mismo, podemos poner, a ver. ¿Saben aquel que dice que era en un cuartel? Un día el coronel le dice al comandante: mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días. Que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. Dice: a sus órdenes, mi coronel. En esto que el comandante da la orden al capitán, le dice: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Dice: a sus órdenes, mi comandante. En esto que el capitán da la orden al teniente, le dice: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30, en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas, hecho que no ocurre todos los días.
si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Dice a sus órdenes, mi capitán. En esto que el teniente da la orden al sargento, le dice: mañana a las 9:30, por orden del señor coronel, lloverá en el patio del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Digo a sus órdenes, mi teniente. En esto que el sargento da la orden al cabo y le dice: mañana a las 9:30 tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Digo, vale, Tito. Y el cabo les dice a los soldados: mañana, a eso de las 9:30, parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días, ¿sabes? Pues ha sido mejor el seleccionado ahora que el que tenía previsto. Además, por una razón, porque hay dos cosas aquí a destacar. Por un lado, es un chiste que sigue en la tónica del humor absurdo y no nos recuerda un gag muy conocido de una pareja de humoristas posterior, las empanadillas. ¿Se acuerdan de Martes y 13? Es el mismo formato. Cuando al final tengo una empanadilla que hace la mili, ¿no? Se descompone la estructura gramatical lógica, produciendo un efecto de humor. Es lo que ha producido en este chiste Eugenio, ¿no? Ese proceso, ¿no? de absurdo, ¿no? de fenómeno absurdo. Y nuevamente resalto la seriedad y el luto de rigor, que en realidad es como Gila. Gila nunca ríe. Gila puede tener una mueca o gesticular, pero él nunca ríe. O sea, nunca ríe de sus propios chistes, ¿no? A ver, vamos a parar. Sí. Bien. Ahora llegamos a Tipicol, que siguen en la tónica del luto, ¿no? De hecho, siempre actuaron de negro, la mayor parte de su carrera profesional. Y también dentro de esa lógica surrealista que inaugura La Codorniz, como decíamos al principio, en el año 41. Ese es uno de los primeros sketches, es del año 69, del primer año, cuando empieza la pareja en blanco y negro. A ver si se oye bien. Buenas tardes, señor turista. Soy de Santurce. Bonita aldea. ¿Qué desea? Esto, ¿tiene gafas para sardinas? Uy, qué disgusto. Qué disgusto. Se nos han acabado. Ah, cómo lo siento. Es que tengo una sardina que no ve ni torta. Verá, no crea que le miento. Verá, mire. Mire, hija, mira esta torta. Mira. Nada, no hay nada que hacer. Lo siento, pero en gafas para sardina no os queda nada. Nos las han quitado de la mano. Ahora, para usted sí, porque tengo unas para besugo que son una maravilla. ¿Cómo se lo agradezco? Qué bueno es usted. Bueno. ¿Es usted corto de vista? No, soy corto de pierna. Pues entonces no tendré más remedio que hacerle un reconocimiento ocular. ¿Quiere usted verme los ojos? Sí, voy a reconocerle los ojos. Bueno, vamos allá. A ver, dígame, ¿dónde tiene usted los ojos? ¿Dónde tengo los ojos? ¿Los ojos? No, aquí. Perdón, es que llevo poco tiempo de oculista, ¿sabe? ¿Y qué era usted antes? Yo antes era negro, pero me hacían la vida imposible y me hice blanco. Yo también soy blanco. Sí. Mire esta foto. Ah, sí, qué barbaridad. Nadie lo diría, ¿eh? Parece un perro entrar en... Bueno, vamos allá. Vamos a ver. ¿Qué ve usted ahora? Nada, no veo nada. Uy. Vamos a ver ahora. ¿Mejor ahora? ¿Ahora mejor? Nada, doctor, no veo nada. Uy. Dejan ustedes las cosas para el último momento. ¿Ahora? ¿Mejor ahora? ¿Mejor ahora? Nada, doctor, sigo sin ver nada. Uy. Bueno, siéntese usted ahí.
Venga, vamos a ver. ¿Qué letra es esa? Vale. Esta que... Esta es la del coche. Que, por cierto, me ha costado un ojo de la cara. Claro. Este, que es de madera, no se lo cuenta. No, perdón, es que ya le he dicho que llevo poco tiempo de oculista, claro. Oiga, yo creo que con un monóculo me arreglaría. ¿Un monóculo? Bueno, espera un momentito. Uy, lo siento, pero mire, solo tengo mono. Solo tengo mono. Claro que el resto puede usted comprarlo aparte, si quiere. De acuerdo. Oye, y hablando de mono, ¿qué es lo que deseas? Yo quería que me viera usted los ojos. A ver. Sí, se lo veo. Por cierto, tiene usted uno de madera. Sí. ¿Y eso es grave? No sé. No, espere usted un momento. ¿Formación? Oye, es grave lo del ojo. No lo lleva en la mano, ¿no? Muchas gracias, señorita. No era nada lo del ojo. No sabe qué peso me quita de encima, porque por las noches, cuando me meto en la cama y apago la luz, no veo nada en absoluto. Y claro, paso las noches en blanco. Qué disgusto, pero bueno, ¿qué luz tiene? Yo, pues, verá usted. Esta. A ver, claro. Sí. Claro, está completamente fundida. Esa no. ¿Y eso qué tiene que ver? De noche todos los gatos son pardos. Toma. Y en todas partes, pues en navas, como... Vamos a ver. Eso es lo que yo quiero ver. Vamos a ver. Está por aquí. Y esta por aquí. ¿Qué ve usted aquí? Veo unas casas colgadas. Ah, usted es de Cuenca, ¿verdad? De la ciudad del Júcar. Ah, pues señor. Del Júcar, canela y clavo. Bien, perfectamente. Y ahora me va usted a leer. Lea. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y... No, eso no lo veo bien. Insista, haga un esfuerzo, hombre. No lo veo. Vamos, rocín flaco y... guau. Ay, galgo corredor. Eso. ¿Y qué más? Pero no mueva el libro, caramba. Perdóneme, es que claro, resulta que con el ojo de madera ve usted perfectamente, pero este lo tiene usted muy blando. Bueno, de las aperturas del metro. Pero no me ha dicho que tiene coche. Sí, pero como el tráfico está tan mal, también lo tengo que llevar en el metro. Usted lo que debe hacer es casarse, amigo. ¿Con quién? Pues con una mujer que mire por usted. Sí, pero si es que todas las que he visto no me gusta ninguna. ¿Por qué? Solo hay una que me gusta, pero ya no me puedo casar con ella. ¿Por qué no se puede? Porque es mi mujer. Qué fastidio, cuánto lo siento, hombre. Oiga, y volviendo al problema óptico, hay cosas que no veo bien. Por ejemplo, la minifalda. ¿No le gusta? No, que como es tan pequeña no la veo bien. Y aún hay más, que me lloran mucho los ojos. Cuando hace aire, claro. No, cuando me pega mi mujer. No me diga, que su mujer le pega. Oh, tiene la mano muy larga. La derecha 6,5 metros. Ya sabe usted que manos blancas no ofenden. Bueno, no se hable más, amigo mío. ¿Qué va usted a hacer? Le voy a poner a usted unas microlentejas. Pero no sé si me caerán bien. ¡Sí! Si son muy tiernas. Mira qué tiernas. Claro, así ya se puede. Se le pone la vista alegre, se le pone monumental. Sí, claro, como que soy torero. Papá, ¿terminas, Sí, hijo, sí. Ahora rico, ahora voy. ¿Es su hijo? Sí, este es el pequeño. ¿Cuántos tiene? 600. ¿Cuántos? Sí, vamos, la mayoría son de unos vecinos recién casados. Me gustaría que me los presentara porque yo tengo otros 600. ¿Sí? Y me gustaría que jugaran al ping-pong. Como soy viudo... ¿Pero no me ha dicho que es usted casado? No, me he quedado viudo, pero mi mujer no lo sabe. Oh. Es tan buena la pobre que no me atrevo a decírselo. Claro. Ay. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan nervioso? Mire, es que voy a ser padre de un momento a otro, ¿comprende? A mí me gustaría que fuera... ¿Qué ha sido?
¿Qué ha sido, Pepe? Ha sido gallina. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Como todas, Dominga. Blanca y radiante es la gallina, tiene 2 piernas de elefante, una detrás y otra delante. ¡Viva Dominga! ¡Viva! Bueno, se oye bien dentro de... Seguimos en esa misma tónica absurda. Me permite que ponga 2 en este caso. Pasa, querida, pasa. Gracias, Pocholo. ¿Alcanzas o te ayudo? Ay. Viaje en tren. ¿Quieres la ventanilla? Si no te importa. ¿Cómo va a importar, mujer? Gracias, Pocholo. ¿En qué piensas? En que hace 2 días que nos casamos y parece que fue ayer. ¿Se puede? Pase, pase. No, si es que no se puede con la ventanilla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo siempre doy a elegir, ¿comprende? A usted le digo buenas noches. ¿Qué? ¿Qué hacen ustedes aquí? Vamos de viaje en el tren. Ah, que son ustedes parientes. Sí, porque nos hemos casado anteayer. ¿Son ustedes felices? Uy, hasta ahora somos muy felices. Salud. Mi Pocholo es un encanto. ¿Y le cría usted o se ayuda? Ah, ¿cómo me hacen ustedes pensar en mis padres? ¿Por qué? Porque ellos también se casaron. ¿Mucho tiempo? ¿Cómo dice? Que si hace mucho tiempo. Uy, ¿no había nacido yo todavía? No, Oiga, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Es que soy muy aficionado a las carreras, ¿sabes? Y veo que la señorita tiene una hija. Perdón, la señora. ¿Por qué no te cambias? Como quieras. Bueno, sí. Oiga, ¿saben ustedes si falta mucho para llegar a Madagascar, la Navata? No sé. Como somos recién casados. Tengo hambre, Pocholo. ¿Qué te apetece, mi vida? Un bocadillo. Un bocadillo, pero es que delante de este señor... ¡No, hombre! Por mí no lo haga, muérdala, muérdala. ¿A qué no saben ustedes qué soy yo? ¿A qué no lo saben? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Saben ustedes qué soy yo? ¿Qué soy? Hombre. Sí, hombre, pero aparte de hombre, ¿qué soy? Pues no sé, no caigo. ¿Tú caes? Tampoco caigo, Pocholo. Pues mire, soy fabricante de gatos. Ah, para levantar los coches. No, de gatos felinos, gatos normales, como la señora, como usted, como yo, como aquel caballero. ¡Oh, qué interesante! A mí me gustan mucho los gatos vivos. A mí los tíos. ¿Qué tíos? Los tíos vivos. Es que tengo un carácter muy verbenero. Míreme la cara. Yo tengo un carácter muy febrero. Tendrá usted febre. No sé, cuida. Sí, algo tengo. Se me está antojando un gato. Pocholo, cómprame un gato. Calla, oropéndola de mis amores. Estoy notando algo raro. Algo muy raro. Sí, yo también. Ya sé, que el tren está parado. Claro, es que se nos ha olvidado movernos y no llevamos maquinista. Qué tontería. Pues si no lo dice usted, no llegamos nunca a Madagascar, la Navata. Claro. A ver. ¡Cascaborera de Mantulilla! ¿Qué vende? Cascaborera forlense de Mantulilla. ¡Cascaborera forlense de Mantulilla! Lo típico de aquí. Cómprame una. Oiga, ¿y son buenas? La cascaborera forlense de Mantulilla es muy superior a la cascaborera forlense de Mantuleta. Es más grande, es cierto, es mucho mejor. Está bien. Te voy a comprar una. Con permiso. Sí, hombre. Oiga, deme una cascaborena forlense de Mantulilla. Hombre. Ay, estás aquí, Dominga, ¿pero qué haces aquí? Ya estás aquí. ¿Se conoce, eh? Ay, yo no sé si indiscreto. ¿Quieren ustedes tomar algo? No, por favor, no, pues nosotros no se La mujer no molesten. seas tonta si el señor te lo ofrece. Sí, con mucho gusto, ya lo creo. Ay. Mira qué rico. Tortilla. ¡Ay, me encanta! Sí. ¿Quiere un poco? Uy, esta tortilla tiene un hilo. Pero eso no tiene importancia, se le quita y ya está. Eso, seguramente se le habrá caído. Ahí mismo.
No se preocupe. Muy bien, muy bien. Es muy rica la tortilla. A mí lo que más me gusta es la tortilla francesa. A mí no, porque es que no la entiendo Rian de Rian. Yo no tengo apetito, así que voy a asomarme un poco a ver el paisaje, aprovechando que es de noche. Claro. Aprovechando que Pues yo ahora me comía un buey con perdón y mejorando lo presente. Lo que también me gusta mucho son los calamares en su tinta. En tu tinta, no me hables de usted, hija. Claro. Tengo un hambre atroz, pero vamos, hambre de caníbal. ¿Tiene usted hambre? Estamos llegando a un Sí, con las ganas que yo tenía, madre mía. ¡Ay, me encantan los túneles! Y a mí. Bueno, Estaba riquísimo. Y muy tierno. Era tan joven. existe la creencia ingenua, por cierto, la ingenua creencia, de que dado que el humorista hace reír, y puesto que la risa es una manifestación asociada al bienestar, este debe saber algo de la felicidad humana. Nada más alejado de la realidad. El humorista, hasta donde yo he podido comprobar, que ha sido mucho, teniendo en cuenta que soy hijo de uno, es un ser que está jodido. Como todos los otros seres humanos, me podrán decir. Ya, pero en su caso he podido constatar algunos singulares factores. Uno, es la obsesiva relación, ahora es la única mejora, es la obsesiva relación con la muerte, a la que convierte en fuente de catarsis y de burla, de un modo o de otro. Es más, creo que su temor a la muerte guarda una relación inversamente proporcional con su capacidad de hacer reír. Otro factor es la tendencia autodestructiva que guía muchas de sus acciones, por no decir toda su vida, como se puede ver en distintas biografías de los mismos. Es muy probable que guarde una estrecha relación esta tendencia autodestructiva, quiero decir, con el temor a la muerte. Lo que en la jerga psicoanalítica se conoce como pulsión de muerte. Esta pulsión de muerte le lleva a sostenerse en toda clase de lo que se podrían llamar vicios, con los consecuentes desarreglos vitales y familiares, como muchos seres humanos, me podrán añadir de nuevo. Ya, pero en su caso estas tendencias, o que es lo que se llama vulgarmente vicios, no solo le destruyen, sino que paradójicamente le sostienen y le permiten vivir, frente a esa angustiosa y obsesiva relación con la muerte que apuntaba en primer lugar. Hay que añadir un tercer y singular factor fundamental, y es su colosal narcisismo. Freud asemejaba el narcisismo del humorista con el de los gatos y con el de ciertas mujeres. Y en gran parte este narcisismo, que se traduce en la fama, cuando se tambalea o se resquebraja, produce una fuerte crisis psicológica, como pasó en el caso de Eugenio, que vivió los últimos años en un proceso de autodestrucción muy fuerte. No se trata de hacer un sálvame deluxe aquí esta tarde, sino de reflejar o fundamentar lo que estaba comentando antes, una reflexión. Pajares lamentablemente tuvo una serie de episodios psicóticos al llevar a cabo una función en la que solamente asistió el día del estreno una persona, y el caso de Fernando Esteso, que es conocido por todos nosotros, hizo pareja con Pajares durante muchos años, pues en fin, también fue muy duro, ¿no? Yo mismo puedo apuntar que mi padre tuvo esas tendencias, pero de algún modo se salvó. Esto es lo que de algún modo me ha hecho reflexionar, y comentaba al principio de la presentación, qué es lo que hace reír y nos hace reír,
Y al mismo tiempo esa persona que nos hace reír puede padecer una profunda tragedia. De hecho, Tip, lo estaba dejando de lado, nació en el 26. Tip deja, lo sabe poca gente, pero deja gran parte de su forma de ser, varía radicalmente. Siempre se ha dicho que Tip, él era así, fuera de escena. Él era Tip constantemente esperpéntico, es a partir del fallecimiento de su único hijo, además por una mala praxis médica, un exceso de anestesia, una simple operación de apendicitis, lo cual le dejó bastante marcado el resto de su vida. En fin, se podrían abundar en distintos ejemplos, pero lo que yo quería era conectar esa paradoja que habitualmente pasa desapercibida. Por eso decía al principio, la ingenuidad de creer que a alguien que hace reír a su vez es feliz. No es así. No es así. Es decir, hay múltiples ejemplos que demuestran que puede vivir un gran drama personal y al mismo tiempo hay una relación que gira alrededor de la muerte constantemente, ¿no? Yo mismo puedo poner el ejemplo, no es tan brutal como el de Eugenio, que lamentablemente fallece con 57 años en un consumo adictivo brutal de 3 paquetes de cigarrillos diarios, media botella de whisky. Yo conocí a su hijo Gerard hace tiempo. Él sacó, no hace mucho, editó un libro en el que reprochaba, en una especie de diálogo con un padre ya fallecido, que le mandase a comprar tabaco a las 5 de la mañana. Estaba harto de esa costumbre, ¿no? Bueno, Pajares no voy a abundar, y yo mismo puedo contar la anécdota del pánico a la oscuridad que podía sentir el humorista José Luis Coll. Nunca pudo acostarse sin la luz encendida, ¿no? Es decir, como un trasunto de ese miedo a la muerte. De hecho, hay episodios en su vida que están marcados por ese temor a la muerte. Y también, como en el caso de Gila, hay un desconocimiento de la madre y del padre, ¿no? Sería motivo de una especulación hasta qué punto esas ausencias también pueden producir determinado tipo de encuentro con la necesidad del humor para protegerse, como un mecanismo de defensa frente al horror. Y creo que la posguerra en España marcó, básicamente era la tesis que yo quería defender hoy, a cierta generación de humoristas frente a otros que ya van a hacer otro tipo de humor, pero que ya son de los años 60, por ejemplo, como José Mota, que es de 1965, Santiago Segura, justo también del año 65, Buenafuente, también es del año 65, y luego ya otros anteriores como los conocidos José Mayuste y Millán Salcedo, que son del año 55, igual que Wyoming o Faimino y Cansado. Y podemos apreciar una diferencia en la manifestación del humor radical respecto a estos otros humoristas que parece que están siempre yendo a dar el pésame en un tanatorio, que hay algo como patibulario, pero al mismo tiempo que produce el efecto de la risa, produce el efecto del humor, ¿no? Y en fin, en cualquier caso, es una relación muy paradójica, muy peculiar y con, en fin, razones para reflexionar al respecto. Yo no quiero abundar en las vidas personales de ellos. A ver si... Creo que esta es la última. Ya la última. Y lo voy a dejar aquí. Me gustaría abrir un debate en la sala respecto a lo que ustedes consideran que es el humor o lo que es un humorista. Que es un mecanismo que, antes de terminar, que quería rescatar, siempre se produce el efecto de la risa en este tipo de humoristas de esta generación cuando llevan
del lenguaje, algo que está en el lenguaje que es simbólico, a la realidad. Me explico. En el viaje en tren de Typical se ve cómo saca dice, ¿me das la ventanilla? Y le da la ventanilla realmente, ¿no? Eso siempre produce un efecto. O el monóculo, no tengo un monóculo pero tengo un mono, aquí tiene un mono, ¿no? Es decir, hacer en la realidad lo que estamos digamos articulando en el lenguaje, pero hacerlo en la realidad, ¿no? Es un mecanismo que se produce con bastante frecuencia. Bueno, yo voy a abrir la palabra en la sala y me gustaría que hiciéramos algún debate. Yo estoy abierto a todo tipo de preguntas y bueno, adelante. Venga. Dime. Es que como creo que me da la sensación, ¿no?, de que conoce mucho el tema del humor, sobre todo por la parte familiar que te toca. ¿Hay realmente un humor español? Quiero decir, enfrentado a otro tipo de humor que puede ser el humor inglés, que también se habla. Humor inglés se dice muchas veces en películas cómicas, pero que no nos llegan tanto, no nos hacen reír tanto. Por eso digo, lo del humor español realmente existe o se ha vendido como un producto. Yo creo que el humor es humor y luego podemos hacer distintas clasificaciones. Podríamos hablar de un humor castellano frente a un humor catalán. O sea, José Mota hace un humor castellano. ¿Por qué? Porque usa un acento, un deje. Yo creo que el humor es universal y lo que hemos visto antes, por ejemplo, de Gila, ¿podemos decir que es español? ¿O eso no valdría para hacer esa parodia del ejército en Francia o en Inglaterra? ¿Valdría igual? ¿O el viaje en tren de Typical también valdría? No hay una razón para decir que es regional, ¿no? Es verdad que hay manifestaciones de cierto tipo de humor. Si tú estás imitando las típicas imitaciones que se hacían en los 60, que siempre sacaban al paleto con la boina y tal, sí, bueno, estás centrándote en un tipo de público, ¿no? Pero luego hay un humor, estos ejemplos de tono, por ejemplo, el ejemplo del chiste de tono que hemos puesto al principio, cómo se parece a don Jerónimo. No soy don Jerónimo, pues más a mi favor, no, o del vaso de agua, eso puede decirse en Suecia y tendría la misma validez, ¿no? O estaba acordándome ahora uno de tono, lo estoy buscando, pero no encontré la viñeta, de un tipo que entra en una librería y dice, buenas, ¿tiene mis memorias? Y le dice el librero, ¿y quién es usted? Es que no me acuerdo. Tiene mis memorias. Entonces, y que se reproduce siempre ese mismo mecanismo de darle dos sentidos a la palabra. Mi memoria de recordar y la memoria de hacer una autobiografía. Siempre se está jugando con esos mecanismos, o bien de un elemento de la realidad, o sea, del lenguaje que lo lleva a la realidad, ¿no? Es decir, dame la ventanilla, en la frase es hecha, dame la ventanilla, cariño, y te doy la ventanilla de verdad, ¿no? O en el famoso gag de los hermanos Marx, que habremos visto, me imagino todos, que está sujetando Harpo una columna y le dice a Groucho, ¿qué? ¿Sujetando la pared? Y dice el otro, sí. Venga, él lo coge y se hunde la pared de verdad, ¿no? O sea, pasar del lenguaje a la realidad, y eso siempre produce un efecto, ¿no? Pero eso puede ser universal, eso es universal, ¿no? Y luego también yo creo que se produce, me voy a centrar en Gila en concreto, primero porque es el decano de todos ellos, es el mayor y el que más yo creo que ha vinculado la crítica que se puede hacer claramente política a la militarización o al ejército, él la hace de otro modo y produce risa. O sea, la tendencia agresiva que pueden tener determinado tipo de chistes
A diferencia del que vimos de la traca al principio, ¿no? Que se caricaturiza claramente a Franco sobre una cruz gamada y que le costó el fusilamiento al autor. Claro, es que claro y en botella, es que te has puesto frente al toro. Sin embargo, y es lo que comentaba también al principio, el que consigue la codorniz es mediante el absurdo o el aparente equívoco decir cosas sin que puedas decir estás diciendo eso. Eso también supone un grado también de ingenio particular. O sea, yo ya no te caricaturizo, me meto contigo, exagero un rasgo tuyo, sino que digo cosas pero de un modo que no las estoy diciendo. Porque Gila está diciendo cosas tremendas constantemente en sus viñetas sobre la guerra, en su... ¿no? Creo que nos hemos pasado antes una de Chumi, que Chumi también fue un personaje de la codorniz, ¿no? ¿Qué embustera es la gente? Decían que no tenía donde caerse muerto y ahí lo tienes. Es brutal. Es brutal. Y esto salió en la codorniz en los años 50, 60. Y la crítica política que se está haciendo aquí es feroz. Decían que no tenían de caerse muerto y ahí lo tienes. Está ahí como sangrando, hecho polvo, ¿no? Pero ¿podemos decir que es un chiste político? Sí, pero... Y, en fin, se podrían poner muchísimos ejemplos, tampoco se trata de hacer una relación exhaustiva, pero sí rescatar, sobre todo, cómo la codorniz, partiendo del contexto que tiene en aquel momento la situación, que no hay que olvidar que en España se fusilaba hasta el año 1944 y que la sátira política le había costado al director de la traga, como decía, el fusilamiento un 10 de junio y se cumple el 79 aniversario. La codorniz sale al año siguiente y ahí ya se van nucleando humoristas gráficos, dibujantes que habían estado en distintos bandos pero que ahí encuentran una especie de entente, ahí se entienden. Quiero recordar que llegó a ser redactor jefe a alguien que se le conmutó una pena de muerte. Creo que lo comentaba antes, tal Perdiguero. Y sin embargo, Álvaro de la Iglesia había estado en la División Azul, con 19 años. Entonces, bueno, esos puntos de encuentro, aun en las dictaduras, son necesarios y van a aparecer. Eso sí, luego se van a arriesgar al secuestro. La revista fue secuestrada en varias ocasiones, en fin, y a presiones, etcétera, porque son incómodas, pero al mismo tiempo son una válvula de escape que el régimen tiene que mantener, que tiene que dejar, ¿no? Que no se puede suprimir alegremente, ¿no? Entonces la gente se acaba acostumbrando a leer entre líneas, ¿no? A estar siempre encontrando una segunda lectura, a veces una sobrelectura, porque se está diciendo una cosa y ya está, y la gente quiere encontrar otra, ¿no? Pero bueno, respondiendo a lo que decías, yo creo que es universal y lo que importa es, en todo caso, cuando toca algo de nuestros temores y nos hace reírnos de nuestros temores. Y ahí puede aparecer la muerte o puede aparecer cualquier situación, por estrambótica que sea. Hay me acuerdo un gag de Gila, hablando de lo brutos que eran en su pueblo, lo bestias que eran, que le habían matado a su hijo. Dice, no, bruto, joder, se han cargado a mi hijo, pero lo que nos hemos reído. Joder, o sea, puede ser tan bestia. Claro, habría que se lo contar a él, ¿no? O sea, cómo hacer ese giro. Y voy a contar una anécdota. Esto no se lo llegó a decir, pero estuvo en un tris que se lo dijera cuando falleció la pareja de Tip, yendo al cementerio. Mi padre estuvo conteniéndose la risa un buen rato y me contó que estuvo a punto de decirle, y no lo hizo,
podía haber sido peor. Imagínate que no se muere. Imagínate que no se muere. Claro, eso, según cómo lo cojas, podría hasta producir la risa del que lo escucha. Y es probable que incluso Tim se hubiera reído, entendiendo de dónde venía, pero no se lo dijo. Pero no deja de ser un mecanismo, a lo que iba desde el principio, un mecanismo de defensa frente a la muerte, frente al propio temor a la muerte que tenía José Luis Col en ese momento, que mañana vas a ser tú. Entonces, como la muerte me provoca un miedo tremendo, tengo que hacer una salida haciendo un comentario chistoso. Y curiosamente, fijémonos en estas viñetas de Chumi. Chumi normalmente ese era el estilo, ¿no? Negro, como siniestro, ¿verdad? Han pasado muchos años, no se acordarán algunos. Y hay algo, sí, voy a darte la razón en algo de lo escatológico, que hay algo en el humor español. Algo con la muerte que sí está ahí. Sí, el humor negro que se... Sí, exactamente. Eso es muy nuestro. Pero fíjate, ¿dónde está la línea del humor negro? No sé si os acordáis cuando se levantó aquella polémica de aquel concejal en Madrid que había hecho un chiste, a mí personalmente no me hacía ninguna gracia, sobre las niñas de Alcácer y Irene Villa. Que Irene Villa tenía que ir al cementerio donde estaban las niñas de Alcácer para encontrar una cosa espantosa. No tiene ninguna gracia. Ahora, ahí también podremos plantearnos un debate, pero el decir eso es motivo de polémica o de llevar a ese señor a juicio. Ella misma defendió lo contrario. Claro. Ella comprendía que no tenía nada que ver con Es mal gusto. Es que claro, es que un tema es el mal gusto. Es el mal gusto. Y puede ser que incluso hiciera gracia a 4 o 5 frikis, pero eso es otra cosa. El mal gusto no es motivo de juicio. Por eso vivimos en un momento determinado que el hecho de que Wyoming vaya ante un juez, pues tampoco es muy agradable si tenemos en cuenta todo lo que ha habido en este país. O sea, no, el juicio con el humor nunca. Ahora, otra cosa es que, pues yo no voy a verte, pues muérete tú de asco, si nadie te va a ver, pues no podrás vivir de esto. Recibir la condena social, pero de ahí a pasarlo por la judicialización es que yo me ofendo. Yo me acuerdo, y se comentaba, y es verdad, en su día, típico le hicieron comentarios sobre Carrero Blanco, y después de todo estamos hablando que ETA todavía seguía matando. Cuando comentaban, de todos mis ascensos, refiriéndose a Carrero Blanco, el último fue el más rápido, ¿no? Porque voló. Claro, un comentario de ese tipo hoy en día podría suponerte estar ante un juez. En su momento no. Y se decían auténticas barbaridades. Ahora hay podríamos decir, dictadura de lo políticamente correcto, no en el ámbito del humor, sino a nivel general en la sociedad, que en aquella época ni pasaba por la cabeza. De No. hecho, había gags de muchas cosas que hoy no serían posibles, no digo ya en la televisión. Es que te lo autocensuras. Ni siquiera en una actuación en un café concierto, por ejemplo. Fíjate, es interesante lo que dices porque todos hemos crecido escuchando chistes de ciegos, de sordomudos, de paralíticos, de tal. Ahora todo sería políticamente no, por favor, se puede ofender se puede ofender estos, aquellos, los homosexuales se pueden ofender la tercera. Entonces, ¿cómo no? A ver, sí, pues refugiémonos en el humor surrealista y blanco, pero entonces quedamos en una nueva autocensura y dictadura. O sea, todo sucede. Por ejemplo, Arévalo hoy día no hubiera... No podría. No, lo hubieran linchado por no hablar de todos los chistes sobre suegras que se hacían, machistas. Pues sí, pues era una época. También sobre los hombres, y tampoco te vas a arreglar las vestiduras, que si están todo el tiempo roncando, si,
Yo me acuerdo de uno que me contaron, fíjate, me estás avivando la memoria, que decía que toda mujer le gustaría tener un bisón en el armario, ¿lo conoces? Un Mercedes en la puerta, sí, un Jaguar, no, un Jaguar en la cama, a ver, ¿cómo era? No, un tigre en la cama y un Jaguar en la puerta. Y al final lo que tiene es un conejo en el armario, un cerdo en la cama, y un panda en la puerta, por el oso panda. Bueno, yo no me ofendo podríamos considerarlo un chiste feminista agresivo. Yo no me ofendería, me ha hecho gracia, y de hecho aquí hay gente que se ha reído. Podemos decir que es agresivo, sí, pero no ha cruzado la frontera del mal gusto absoluto como lo del cementerio de la creo yo. Y nos hemos reído, y es un ataque, una agresión total hacia algo de la masculinidad, no sé. Perdona, ¿qué iba a ser? No, yo lo que creo es que también todo esto hay que gastarlo en los tiempos que vivimos. Si salimos de los tiempos que vivimos, entonces aquí no pega nada. O sea, hay que ver el contexto. Entonces, el contexto actual es uno. Dentro de unos años habrá otro contexto. Y ahora hay que cambiar, pues no sé, pero son contextos. Ahora mismo hay barbaridades que se quedan antes que son imposibles de decirlas. Pero también es que tiene lógica que no se dice. ¿Qué tiene lógica que? Que tiene lógica que no se diga. Que no se diga. Y antes es que como era otro mundo, vivíamos un mundo, se decía porque era gracioso, no era la gracia de todo, el comportamiento. Entonces, los contextos van marcando también sí. Lo cómico, lo no cómico, van marcando todo. Y eso es inevitable. Sí. Eso es inevitable. Y también los contextos van cambiando y las sí. cosas van haciéndose. Yo estoy de acuerdo contigo que va a marcar, pero la censura nunca, eso sí. Pero había una señora ahí. Yo quería preguntarle qué le sugiere ahora, volviendo al término que decía antes del lenguaje, yo uno humor y humorista. Y ahora hay mucha gente que hace humor y se llaman... monologuistas. Exactamente, monologuistas. Lo estaba pensando hace un rato. Vamos a una sociedad cada vez más igual, ¿o qué le sugiere ese término? Hombre, es el sustantivo lógico que sale de ¿no? Monologuista, de monólogo. Pero el monólogo muchas veces no es creación del propio... Son guionistas. Son guionistas, claro. Bueno, esa es la buena observación, porque detrás de Wyoming o de Buenafuente hay un montón de guionistas, que es algo que también quiero rescatar frente a estos humoristas de posguerra. Eran ellos los autores de sus propias actuaciones. Gilad se hacía el mismo sus... Es que es típico, nunca tuvieron a nadie escribiendo para ellos. Ellos mismos eran autores de lo que hacían. No había, como se dice, un negro detrás, ¿no? Y hoy en día sí, detrás de los monologuistas hay gente que escribe. Luego ellos pueden darle una vis cómica, evidentemente, pueden tener más o menos vis cómica, ¿no? Pero es diferente, claro. Y es verdad que ahora se marca esa tendencia del monólogo, ¿no? Del monólogo frente a lo que era la actuación. A ver, no es que no sea una actuación el monólogo, acabo de decir una contradicción, pero no se representan escenas, sketches, gags, ¿no? Es más, y tiene su mérito también, no lo voy a degradar ni mucho menos, estar haciendo, digamos, humor de escenas que uno recuerda, ¿no? O de situaciones contradictorias de la vida cotidiana, tiene su mérito. A esto quiero añadir, y voy a ponerlo aquí como moneda de debate, ya que estamos en este momento. ¿Pueden existir mujeres humoristas? No digo que... Yo no digo que no puedan tener vis cómica. Lina Morgan, por ejemplo, la tenía una gran vis cómica. Y yo recuerdo a Rafael Aparicio que la tenía. Pero es distinto respecto a... Yo estoy diciendo que sea un hándicap. Digo que curiosamente no se han dado, no han aparecido. Bueno, ahora quizás esta mujer, ¿cómo se llama? Eva H. Pero no sé, a mí no me hace mucha gracia. No sé, Sí, dime.
Sí, sí. Yo creo que el humor es un poco un acto de rebeldía. Por ejemplo, el gato que persigue al ratón y el ratón al final se consigue deshacer del gato. Si fuera al revés, quizá no tendría risa. Tenemos un agresor y un agredido y cuando el agredido se desenvuelve bien para en contra del agresor, pues hace risa. Este chiste, por ejemplo, va a favor del pobre hombre que está muerto y en contra del agresor. Sí. Entonces, en el momento que tienes una sociedad que un grupo se siente como agredido, pues la cosa es que ya no tiene risa. Sí. Porque tienes que ir en contra del agresor por ese acto de rebeldía que no hay. Bueno, lo que acabas de decir en el chiste y la relación con el inconsciente, que es un trabajo de Freud de principios del siglo XX, donde trata de desmenuzar los mecanismos del chiste, considera que gracias al chiste y a su tendencia agresiva desviada no nos matamos más. Gracias a este mecanismo que tenemos de humor los seres humanos, volvemos a relacionarnos con la muerte. Gracias al chiste verde, dentro de lo que hay menos agresiones sexuales. Gracias al chiste, los chistes muchas veces son agresivos. Lo que comentabas hace un rato, chistes de sordomudos, de ciegos, de paralíticos, sobre negros, ¿no? Sobre cualquier sector, sobre ancianos, sobre suegras. Y ahí se está desviando una tendencia agresiva, eso está claro. Se evita pasar al acto agresivo mediante el mecanismo del humor. Y también el humor aparece como una trinchera de defensa frente a situaciones de opresión, ¿no? En la dictadura se hicieron 100.000 chistes. Unos se podían decir entre amigos y otros no. Pero se desviaba una tensión del agredido frente a un agresor, claro. Dime. Sí, dime. Mira, a mí me ha parecido muy interesante esta relación que has hecho entre la biografía, que no conocía ninguna de las cosas que has dicho de los personajes que nos han mostrado, y el tipo de humor que hacen. Nunca me he hecho nunca me ha parecido muy sugerente, muy ilustrativo. Y yo digo, en las biografías de estas personas, no sé si hay un sentido dramático de la vida o un sentido trágico de la vida, porque el sentido dramático es haber aceptado el dolor, el sacrificio, pero el sentido trágico es gritar un absurdo. Y me parece que muchas veces estas personas con este humor no te estás riendo de nada, estás gritando algo, y es muchas veces lo absurdo, sabes bien, etcétera, que hay en tantas circunstancias, tantas en la propia vida. Evidentemente no es lo mismo hacer esa dieta o otras de las cosas que has dicho, donde se grita muchas cosas, ¿no? Madre siempre me decía, hija, cuando yo voy corriendo que no va a acabar, quédate en casa, no, que tengo que ir. Y siempre ella decía, el cementerio está lleno de imprescindibles. Y esto he crecido con ello, ¿no? Esa sabiduría, su sabiduría, Sí. sobre la vida, que nace de una percepción justa de las cosas, que es más que una risa, es un grito. Y la segunda cosa que quería decir es que hay dos, siempre yo que explico lógica, hay dos maneras de demostrar una cosa, una de una manera directa y otra por reducción al absurdo. Y las dos son legítimas y las dos son válidas, una es directa y otra es indirecta. Muchas veces llamar las cosas por su nombre crudamente es duro decirlo y comunicarlo. Entonces, y la vía de escape muchas veces es la reducción al absurdo de Es el desvío, claro. y la tercera, me da mucha rabia que hoy en día el humor, que para mí tiene una función fundamental, esté manipulado a nivel político, o sea, se utilice el humor como arma arrojadiza. Eso también tengo un dolor especial, me da igual en qué dirección, pero me cuesta, porque no es hablar de las cosas ni juzgarlas, es lanzar un... Hombre, eso que dices me recuerda, creo que viene en algún lado en Shakespeare, que la vida es un relato de ruido y furia contado por un idiota. Claro, si la vida es algo tan duro, más vale reírse un poquito
o por lo menos desviarnos frente a lo evidente, porque si no, nos pegamos un tiro. Pero sí hay esa relación. Bueno, estaba pensando ahora hace un rato en Woody Allen. En Woody Allen, la cuestión de la relación con la muerte y el sexo, pues también van de la mano, ¿no? Aparece con relativa facilidad en muchas de sus películas, ¿no? Entonces yo creo que la muerte, que es realmente uno de los, vamos, no voy a descubrir ahora lo que supone la muerte para el ser humano, uno de los mecanismos de defensa más brutales y donde el ser humano se atrinchera es en el humor. Tiene que reírse frente a ese absurdo, porque si no, bueno, también puede rezar, también puede encontrar otras vías, pero el humor hace, claro. Bueno, es así, aparte de la experiencia terapéutica que supone producir la risa, claro. Y es más, yo tengo la sospecha que el humorista, cuando consigue que los demás rían, él en realidad no se puede reír de lo que él ha creado. Él no puede reírse de su gracia. Necesita de un otro que le ría la gracia. Si no, no puede reírse. Necesita del otro, ¿no? Creo que lo decía Cioran, ¿no? No soporto a nadie, no soporto a los demás, pero necesito reír y no puedo reír solo. Entonces, el acto de la risa es un acto colectivo. Si un tipo va riéndose solo por la calle, ¿qué pensamos? Que está loco. Alguien riéndose solo, me ha salido loco, está como las maracas de Machín. Necesita un otro para sancionar, para decir, sí, esto que he pensado, pues será una locura, pero la comparto. Reírse solo, hombre, no puedes soltar una carcajada viendo una película, pero buscamos en el encuentro con el otro, en el chiste, en el diálogo, algo que me permita sancionar que eso es gracioso, ¿no? No puede ser un acto solitario. Es más, me atrevo a decir que debió ser uno de los momentos del salto evolutivo de la especie humana, ¿no? Imaginémonos un homínido que de repente se rió de que el otro no supo, yo qué sé, se cayó en un charco, ¿no? De la primera charlotada de la humanidad, cuando vio al otro medio simio que se cayó y se dio de morro contra el charco. Sería humor negro si además se rió porque vio que se lo comía una pantera. Y luego volvió a contarlo, ¿no? Pero algo tuvo que haber ahí, porque los animales no ríen, los animales no pueden tener sentido del humor. Los animales no ríen. Pueden simular la risa como la hiena, pero no pueden reír. Y eso también es algo característico, ¿no? Es algo que llama la atención. Pero había alguien que... Sí. Yo lo que pienso es lo siguiente, después de toda la conferencia veo que el problema más grande para mí es la vocación. O sea, el cómico de verdad, vamos a llamarle Mingote, vamos a llamarle... Otro que es Mingote, un grande, sí. Es que hablo de un humor que vive ese humor, él vive esa alegría, entonces la transmite. Yo en mi campo, ya que cuidado, entonces me transmitía lo que yo pensaba. Entonces yo lo cantaba, si lo cantaba, no lo cantaba, me parece absurdo, estoy haciendo el idiota aquí ante 30 personas cuando estoy solo. Entonces dicen, ya vamos a hacer un número de forma que te canten 2, 3, 4, 5 o 25. Digo lo mismo de los cómicos un cómico, como me ha dicho Eugenio, a mí para mí Eugenio, lo siento por él, es una persona que dice, te voy a obligar a reír. Y es cómico una persona que llega y te está obligando a reír. Mientras tú me chumes, es que te lo transmitía, o Bigote. Te transmite la alegría, ellos viven en ese momento, viven esa alegría, y esa alegría es positiva. O sea, la cosa que nosotros dicen, te obligo a reír, te estoy exigiendo que te rías, que yo te voy a transmitir esto. A mí no me parece a mí eso. No, pero nadie te puede obligar a reír. Es lo más antiobligatorio que puede existir. Nadie puede reír de algo obligado, es imposible. Entonces, que cae... Que se rían los campos de concentración, no se te ha dicho antes, cómo se meten 6.000 judíos. Sí. Por ejemplo, hablando de chistes de... Claro, sí, claro. No, hay... Y la gente se ríe. ¿Y quién ha batido el récord de salto de altura sin vértiga? Pues un señor que saltó 15 metros así por la gracia de Dios, porque realmente tú y te lo piensas y dices, oye, es que son cosas que pasan y que dices, no hay motivo para estar. Y son cómicos, y son detalles que no tienen la acción que es cómico. Sí, pero a veces es que reímos
era más gente que lo vea esa trágico. Que hace chumechumel, no, ahí, hace gracia. Sí, bueno, hay un matiz, no, no está, lo que dice Pedro es un matiz, una cosa es el rasgo de ingenio, que no tiene por qué hacer reír, simplemente, ni siquiera pero te llega, algo te deja. Eso es como ahora con los memes, por ejemplo, que yo veo cada cosa que digo, pero qué buenos son, qué ocurrencias. Sí. Pero hay algunas que reír, pero a mí me tiene impresionado ver cómo hay personas que se les ocurren esas cosas. Yo creo que se podrían, a ver, estoy reduciendo mucho, chistes de tendencia agresiva, que son un gran porcentaje, y ahí meto los chistes verdes, porque son agresivos, los chistes, y luego los blancos o de juego de palabras, puros. Puede haber juegos de palabras que sean agresivos también, pero, por ejemplo, el primero con el que hemos abierto la presentación de tono, no podemos decir que sea agresivo, ¿no? Ni mucho menos. Un gran porcentaje, y hoy en día los monologuistas, en referencias políticas, en equívocos, hay siempre una agresividad, siempre latente, un gran porcentaje. Y quizás gracias a esa tendencia se desvía luego de la agresividad humana. Insisto, gracias a lo mejor al humor nos matamos menos. Me estoy acordando es chiste, pero pasó de verdad. Se le atribuye a Valle Inclán, en una calle de Madrid, una acera muy estrecha. Él era muy homófobo, pero homófobo tremendo, y se cruzó con Jacinto Benavente, que era homosexual. Y entonces la acera era muy estrecha y le dijo Valle Inclán: yo no le cedo el paso a los maricones. Entonces Benavente se bajó de la acera, muy educado, y le dijo: pues yo sí. A mí me parece una perla, una belleza, porque él se defiende ante una agresión con otra agresión, evidentemente. Pero ¿cuál era la otra solución? Darle una hostia, con perdón, darle una bofetada. No había otra. O nos pegamos, porque no podemos pasar por la acera, o me bajo y te la devuelvo con la palabra. Y de esos estamos rodeados. Y luego está el chiste blanco, en el que eran especialistas los de la Codorniz, porque tenían que sobrevivir, claro. Si no les podía pasar lo que le pasó a los de la traca, ¿no? Hasta que ya se fueron abriendo las cosas en España, ¿no? Pero siempre hay un componente agresivo en un gran porcentaje, más o menos encubierto. Los vídeos que hemos visto de Gila no son nada inocentes. No son, a ver, claro que nos hacen reír, pero se están diciendo muchas cosas. Y hay algunos donde habla de las medallas y tal, de cómo conocían medallas los generales, bueno, que podrían ser del humor más libertario y antimilitarista que existe. Pero bueno, es humor, nos hace reír. Igual que sobre sacerdotes, sobre la iglesia, hay todo un montón de chistes. Muchísimos. Y también ahí se expresa también toda una agresividad hacia la institución. Bueno, y una crítica en ese caso al tema de las organizaciones muy jerarquizadas. Sí. En este caso, pues en la administración. Sí, en la administración. Una crítica tremenda a eso y positiva. Claro, sí. ¿Y cuántos habremos sido los chistes de iba el presidente americano, el presidente alemán, ¿no? O las autocríticas respecto a los propios países, ¿no? Que se dan, ¿no? Y me acuerdo uno, por ejemplo, cuando empezó a irse tanta gente joven de España a trabajar fuera en Europa, y empezó a circular porque luego los chistes interesantes, como ¿quién los origina? Se originan solos, es como si no tuvieran un autor, son anónimos. Y luego uno irá añadiendo un detalle, luego otro, pero lo cierto es que aparecen chistes y dices, hay un genio popular que Eugenio supo captar y retocar, ¿no? Pero que encarna ese genio popular que aparecen y desaparecen. Y el chiste era un ingeniero alemán, uno francés, un inglés y un español. ¿Quién es el que sirve la mesa? El español. Era duro, ahí también se refleja una realidad social, ¿no?
Están 4 ingenieros, ¿quién es el que sirve la mesa? El español. Y no hace gracia en un sentido de carcajada, pero sí tiene, oye, te está reflejando una realidad, ¿no? Sí. Y hay chistes que yo creo que vienen más tienen una raíz popular. Me acuerdo de una copla de nuevo western de Cunharía, la de Antonio García, el mozo que se mete a torear en las fiestas y demás, y el toro le clava el cuerno y lo mata. Y dice, en la copilla dice, ya la llevan más para arriba, ya la llevan más para abajo, que la gente no se asuste, que el toro ya está matado. La sociedad del humor castellano de arriba. Sí. Bueno, ya. Jugamos con ese tema de tragedia convertida en humor, ¿no? Bueno, ya que sacas la patita culterana, tenemos la mayor obra de humor de la historia, la tenemos nosotros, que es el Quijote. El Quijote se puede coger por el lado de humor. Y hay que distinguir en ese sentido, y que al final el Quijote es moneda universal, ¿no? Sí. Y con el humor, yo creo que pasa 3/4 de lo mismo. Nos llega el humor de los hermanos Marx, a pesar de que tiene un contexto diferente, y sin embargo nos llega. Sí. Y seguramente muchos rasgos de nuestro humor también dejan el pabellón fuera. Sí. Sí. Yo, sobre todo, lo que sí quería, porque yo esto nunca lo he comentado, he podido hacer otro tipo de trabajos, publicaciones, pero siempre me ha llamado la atención porque es como si yo lo hubiera visto entre bastidores, como el que va a la obra de teatro y en vez de estar en el patio de butacas está por detrás con los decorados. Que yo he visto humoristas, pero muy hechos polvo. Yo recuerdo a Gila decir, a mí no me hace gracia nada. Ya muy mayor, a mí ya no me hace gracia nada. Y dices, pues qué curioso. Que no me hace gracia nada. También es verdad que él tenía también había tenido una vida muy particular, con hijos que no reconoció, en fin, bueno, un lío, ¿no? Y yo mismo lo he visto en mi padre, ¿no? Una cuestión con la muerte tremenda. De hecho, la única novela que escribió, El hermano bastardo de Dios, empieza sobre la muerte. ¿Eh? ¿Cómo empieza la novela Oliver del hermano bastardo de Dios? Han condenado a muerte a don Juanito Aguilar. Es el primer recuerdo de un niño, está contando desde la mirada de un niño, de cómo fusilaron a un maestro en Cuenca en el año 39-40. Y eso marca ya gran parte de la novela de alguien que se supone que hace reír, ha hecho reír, y es la muerte. La muerte como que algo que se apodera de España y que aparece en determinado tipo de humoristas de aquella época, en mayor o menor medida, ¿no? En fin, no, la verdad es que ha sido muy grato poder compartir esto. Y bueno, ya decía que más que una cuestión porque claro, estamos tratando de abarcar mucho. Es esa convicción que yo tengo de que el humor aparece como un mecanismo frente al absurdo de la muerte. Y en distintas manifestaciones, pero siempre está ahí. Siempre está ahí. Y hay personas que por no sé qué razones tienen esa capacidad y lo comparten con nosotros. Y en última instancia es liberadora la risa, ¿no? Además hay algo de la comprensión, ¿no? Cuando uno ríe, aunque sea por dentro, es como si algo se comprendiera, ¿no? Hay una comprensión, ¿no? Y produce un placer. Si lo que nos produce, por eso es la paradoja. El cómico, el humorista, es querido, he dicho, es popular y es querido, que no es lo mismo que famoso. Famoso puede no ser querido. ¿Por qué es querido? Porque nos hace reír. Y hacer reír es una satisfacción, es un placer. Queremos a quien nos hace reír.
Entonces a mí siempre me ha llamado la atención como alguien que hace reír, luego te das cuenta que no se ríe en absoluto en su propia vida. O que vive de un modo que no tiene ninguna gracia. Y que se está autodestruyendo. Y que normalmente se reproduce una serie de denominadores comunes, que son o el alcohol, o la droga, o el juego, etcétera, se reproducen con bastante frecuencia. Pero creo que es una forma de sostenerse frente a algo que les angustia mucho y que aparece en la expresión humorística, pero que no es suficiente. Bueno, es una hipótesis, ¿no? Una hipótesis. ¿Cómo es tal tipo de variedad de humor tan diferente? Donde estaba hablando ahora de Miura, de Javier Ponce. ¿De quién? Javier Ponce. Ah, bueno, sí, sí. Es el maestro del humor del absurdo. De él viene la palabra. Bueno, Miura Cherry. Pero es un... Pues te puedo decir, Miura ha sido probablemente una de las peores personas que han existido en este país. No voy a enterar ahora del despellejamiento de Miura, pero es lo que se dice mala gente, pero y mucho. Y sin embargo tiene obras de teatro que te mueres de la risa. Te mueres de la risa, sí. Fíjate que en el humor absurdo siempre hay una crítica social o política o simple. Y ese que tenemos ahí, evidentemente los dos que hablan son dos que van chistera y que son... Ya está, la imagen ya está. Y además se está jugando con una frase hecha, caerse muerto, ¿no? Se muere eso, sí. Así es. Y luego, es que has puesto ahí unas imágenes de pajares y eso, pues es un tipo de humor totalmente distinto, ¿no? Eso sí que es un humor Pero también... Sí, pero yo creo que hay que reivindicarles. Ellos hicieron, oye, tuvieron un exitazo tremendo en este país. Lleva con los vingueros o... Aparte de que las dotes dramáticas de Pajares eran impresionantes. Tú le ves en Ay Carmela y bueno, le dieron el Goya, de hecho. Y salió del encasillamiento del cine así, el casposo, del destape, de la sueca y del bikini, porque era lo único que había, lo único que se podía hacer de aquella época. Y someterte a los criterios de la época, de los gustos de la época. Y tenían un gran talento. Pero también complicaciones, claro. Como los monologuistas que también has hablado. Los monologuistas evidentemente tienen mucho preparado por los guionistas. Sí. Pero el hecho de ponerlo en escena, el hecho de decirlo como ellos lo dicen, eso es lo que causa el humor. Claro, la vida es cómica. Porque ellos sí que provocan la risa y ellos lo que sí que quieren es que la gente se ría. El humor absurdo no intenta. Es que, claro, lo de... No, es que, pero que... Es que en realidad también tendríamos que empezar por delimitar qué se entiende por humorista, pero podríamos hablar del autor. Has mencionado a Javier Poncela. Javier Poncela probablemente no tuviera mucha gracia representando él nada, pero sí escribiendo. Miguel Miura, ya te digo que era un ser detestable. No lo digo yo, lo decía mucha gente, y sin embargo hizo obras y bueno, dirigió la Codorniz. Sí, bueno, el humor gráfico de los periodistas, pues los chistes de periodistas no tenían ninguna gracia, no tenían ninguna. No. Para entenderlo hacía falta casi una tesis. Bueno, el roto parece más bien síntesis filosóficas que otra cosa. Síntesis así como que te... Es que luego está el que encarna el humor. Mira, la única persona, yo creo, que en su día a día vital, su forma de ser, encarnaba el humor así era Tip. O sea, no es una cosa que diga yo. Mucha gente, él era así las 24 horas del día. O sea, no tenía que representar ni prepararse un papel. Él era así. Era así. Lo que pasa que después de lo que has contado, que traía detrás el hombre, se da la imagen de Tip, no es que gracioso, fíjate que era el hombre más bajo, siempre riendo. No, él era un hombre tremendamente trágico.
trágico. Lo de la pérdida de... Y además un niño pequeño, ¿eh? Y además por algo que se podía haber evitado perfectamente. O sea, no es decir algo inevitable. Sobreponerse siempre a la muerte de un hijo debe ser complicado. Y nunca más quiso saber nada de paternidades, ni de compromisos, ni... No querían nada. Él estaba en una... Pero bueno, pudo rentabilizar esa forma de ser y no acabar debajo de un puente. No, los últimos años estábamos pesados, ¿no? Tertulias en la radio. ¿Se recuerdan las personas usuarias? Ah, sí. De que se cierra No, muy... Sí, pero... no, muy ácido. Sí, y muy amargado, muy ya al margen de todo. Pues sí, como su compañero. Pero encarnaba eso. Y hacía cosas totalmente sorprendentes si fuera lugar. En cierta ocasión, cuando le dieron al rey el más bonito que un San Luis en la COPE, fueron a verle, claro, es el rey, pues por muy humoristas que seamos, es el rey. Pues, y Tim le plantó un beso en la frente. ¿Ves? Pero ¿quién puede hacer eso? Y que evidentemente el rey se ríe y le dio 5.000 pesetas tip al rey y le dijo: ten, para que te lo gastes en lo que quieras, porque como sé que tienes de todo. ¿Y se llevaban bien tu padre y él? Sí, vamos, sí, tuve una relación de trabajo que duró 30 años, pero se juntaban solo para trabajar y luego cada uno a lo suyo, ¿no? Pero se comentaba entonces, Sí, que no tenían ideológicamente... Bueno, en la transición, pero en la transición todo el mundo discutía de política y tal, pero luego hacían las paces y se acabó, ¿no? Si eran un modelo de entendimiento dentro de la... Sí. Hombre, es que haber pasado hambre une mucho. Y no querían volver a lo que había sido, pues, todo ese periodo de posguerra de... En maneras de entenderse, Claro. no son ellos solo. No es que quedasen para tomar copas, pero sí se respetaban y ya está. Y ya habían encontrado la fórmula, ¿no? Bueno, pues ha sido la verdad un placer y es lo que me gusta, el poder debatir e intercambiar. Gracias.